El zodíaco define 4 tipos de personalidad categorizadas a través de los 4 elementos, y cada carta revela una distribución única de cada uno. La acción y la identidad del fuego, la estabilidad y la productividad de la tierra, las ideas y la comunicación del aire y el enorme mundo emocional del agua. A veces señala una predominancia y una carencia muy marcada, otras veces un equilibrio muy particular. La distribución de los signos puede influir en la construcción de nuestra personalidad, pero su expresión no es fija, sino que se manifiesta de diversas maneras y se suele buscar compensar a través de interacciones o experiencias de vida. Hoy, en un podcast de astrología, los 4 elementos. Y arrancamos entonces hablando un poquito de elementos. ADN del zodíaco, podríamos decir, porque un poco son la estructura para poder armar el zodíaco hasta lo previo a los signos. Sí, es lo que está en relación con la naturaleza también, ¿no? Sí, como Sí. para la supervivencia del ser vivo son tan importantes estos 4 elementos, ¿no? Y también pensar un poco en la relación con lo histórico, por ahí si nos vamos a la alquimia o al pasado, como también era la estructura de la vida, y hoy en día lo seguimos viendo también a nuestro alrededor. Sí, sería también como una puerta de entrada al análisis de una carta natal. O sea, como que lo que primero vemos es cómo está balanceado los elementos y lo que predomina en esa carta, qué es lo que no. Totalmente, es como lo primero que nos llama hasta la atención. Como lo primero que decimos, wow, cuánta agua, cuánto aire, o cuando falta, como es lo primero que vemos, el primer pantallazo. Además es una herramienta porque todos, o sea, vos le explicás a un consultante que tal vez no entiende y todos vemos agua, aire, tierra. Es muy fácil, es muy accesible para el otro también poder entender desde ahí. Sí, fácil lo lleva el reconocimiento de qué significa, ¿no? Como que tal vez hay alguna persona que no sabe mucho de astrología, pero cuando le decís hay mucho fuego, rápido asocia palabras con eso. Rápido puede decir impulso, acción, pasión, como que rápido le lleva qué significa la palabra fuego. Sí, es verdad que atraviesa un poco como todos los saberes. Uno piensa en tierra y piensa en estabilidad, piensa en seguridad, que después son conceptos que van hacia el elemento. Esto por ahí dicho como de una forma muy resumida, obviamente el mundo del agua va a representar un poco al mundo emocional, el mundo del fuego a la acción, a la identidad, el mundo de la tierra a la estabilidad, a la productividad, y el mundo del aire al mundo de las ideas, ¿no? A la comunicación. Y a partir de ahí es como que se va abriendo cada árbol de cada elemento. También cuando existe una sobrecarga de ese elemento, una abundancia de ese elemento, puede ser que todas estas características o cualidades ligadas a cada uno estén como con mayor presencia. En cambio, cuando hay un déficit de esos elementos, puede ser que la persona no se identifique, digamos, en su mayor parte con esas características. Sí, también interesante ver desde dónde se expresa ese elemento, o sea, si desde el Sol, por ejemplo, desde la Luna, que son por ahí, digamos, planetas luminarias, en este caso, que son mucho más cercanas a la estructura de la personalidad. Entonces, bueno, si falta ponerle aire y hay un Mercurio en la 1, digamos, ese elemento del aire se va como a identificar más en la persona. Está bueno verlo, sobre todo en los planetas personales, obviamente incluyendo el Sol, la Luna, que quizás lo expresan de una forma más, no sé si decir más pura, pero como más directa, ¿no? Quizás la persona lo tiene como más en luz, ese elemento. Una de las cosas que me enseñó la astrología que valoro mucho, que fue esto de cómo comprendemos tal vez o esperamos de los demás desde el balance de elementos que tenemos, ¿no? A veces cómo los reclamos o lo que esperamos tiene que ver con ese elemento de donde estamos parados, ¿no? Más allá de que todo es tan complejo y se interrelacionan, pero cómo las características de cada elemento nos lleva a esperar algo del otro y tal vez para el otro está parado en otro elemento distinto y no es lo mismo que necesita o que espera, ¿no? No sé, tal vez alguien parado desde el agua, como que está muy pendiente de las emociones, y alguien desde el aire espera más la comunicación y las emociones las racionaliza más, ¿no? Y a veces lo que pasa también es que ese elemento que no tenés te lo trae el afuera, y tal vez si estás abierto como a poder verlo, también poder incorporarlo. Obviamente primero va a sonar un poquito forzado, pero después como hacerlo tuyo, decir, bueno, me gusta esto de este elemento y lo voy a incorporar. Sí, y también es interesante pensar que por ahí el elemento tiene una primera mirada que uno diría, no sé, vamos a suponer desde el fuego, lo combativo, ¿no? Quizás esto de la expresión sin filtro,
pero después de repente nos encontramos con personas que toman otra temática de ese elemento. Por ejemplo, en el fuego podríamos sacar lo combativo desde la fuerza o la potencia de la voz y llevarlo un poco a las palabras. No sé, me acuerdo de un caso de una carta con muchísimo fuego, en donde uno veía a una persona hablar muy tranquila, o sea, muy pausada, que por ahí no entraría dentro de ese fuego, pero cuando uno escucha las palabras, en esas palabras sí percibíamos la lucha activa. En este caso, por ejemplo, que vos contás, Lolo, la forma de expresión de ese fuego tiene una forma particular, ¿no? Que es solamente ligada a la experiencia de esa persona, a sus energías, ¿no? Y a la forma posible de expresión. Que nunca es fija, siempre se va renovando, quizás por las experiencias que va viviendo la persona, pero profundamente se puede identificar desde el fuego, quizás no solo la lucha, sino también la afirmación del yo, cierta confianza, cierta asertividad, ¿no? En lo que se encuentran las cualidades a pesar de la expresión que quizás no es tan agresiva, vamos a decir, por ejemplo, porque quizás tiene también otra función que la acompaña y no solamente fuego. Hay algunas funciones que predominan sobre otras, ¿no? Y quizás la persona se identifica con una o con otra. Totalmente, eso está bueno, ¿no? Porque que haya ciertos elementos no significa que se demuestren de la misma forma, sino que tiene que ver con el desarrollo, también cómo se van asociando en cada persona esos elementos, ¿no? En cada uno pueden desarrollarse algunas y no otras. Inclusive lo que pienso a veces es que ese elemento que no tenés y que te resulta tal vez incómodo, también lo estás trabajando, porque te está incomodando. Bueno, es llamativo porque a la larga todos terminamos viviendo variedad de elementos, ¿no? Por ahí estábamos dando ejemplos de un elemento potenciado, pero la realidad es que en ninguna carta podríamos decir que hay un único elemento. Y es también llamativo que incluso el elemento que menos tengo termina teniendo protagonismo también. Es como que no logramos desaparecer ese elemento, sino que al contrario, un poco por prestar atención a la ausencia, terminamos encontrándole y haciéndole un lugar. Sí, lo necesitamos desarrollar también, ¿no? Total. Algunas veces tenemos otras personas en nuestra vida que justo compensan ese elemento que tal vez nosotros creemos o sentimos que tenemos que desarrollar o creemos que carecemos o algo así, y bueno, nos viene de afuera. Y otras veces las circunstancias en la vida nos lleva a necesitar desarrollarlo y hacerlo, porque nosotros medio nacimos con eso, lo tenemos de don. Entonces empieza a aparecer de otro lugar. Está bueno esto que decís, Mora, porque no siempre contactamos con la energía desde los mismos lugares, ¿no? Porque no somos seres fijos. Vamos cambiando, esas energías las vamos percibiendo desde diferentes lugares, vamos conectando con los elementos de diferentes lugares, a través de los vínculos, a través de experiencias, a través de esos aprendizajes y lo que cala en uno, ¿no? Cuando uno aprende algo nuevo y hace conexiones nuevas, y se puede identificar desde nuevos lugares o desde nuevas actividades quizás con esas energías. Sí, y que a veces también uno puede tener más de un elemento fuerte y que no sea elementos directamente compatibles, ¿no? Esto por ahí para quienes no conozcan, de estos 4 elementos que tenemos, fuego, tierra, aire y agua, se suele decir que van en pares, ¿no? Que el fuego motiva al aire, hay algo desde la naturaleza que es lógico, que literalmente el aire aviva el fuego, mientras que el agua nutre a la tierra. En ese sentido, no sé, en una carta donde de repente el fuego y el agua tengan mucha potencia, por ahí tenemos más identidad en uno y una proyección en otro. Y en mi caso, para ser autorreferencial, a mí me pasó de, durante mucho tiempo, proyectar el fuego afuera y quedarme con el agua, que es el elemento más fuerte, y hoy en día diría que están los dos, un poco peleando, pero están los dos. Pero ahí podemos combinar también la idea de las polaridades para pensar la idea de que tanto el fuego como el aire son de polaridades extrovertidas, lo cual manejan cierta comunicación en la exteriorización de la energía, ¿no? El aire ya sea a través de la búsqueda del conocimiento, de la información o de las relaciones, así como el fuego a través de la búsqueda del impulso, la satisfacción del deseo, la búsqueda de nuevas experiencias, mientras que los signos introvertidos de tierra y agua tienden a subjetivizar la relación con la realidad, buscando cómo vincularse emocionalmente, qué me motiva emocionalmente para llevarlo a la acción. La tierra desde un lugar mucho más estructural, desde un lugar mucho más de correspondencias, ¿no? De lo que corresponde, de lo que es correcto, de lo que la sociedad avala. Ambos dos buscando de una forma introvertida la forma de relacionarse,
que cuando combinamos un extrovertido con un introvertido, como decían recién, en el agua y el fuego, por ejemplo, mi motivación para satisfacer mi deseo puede ser la búsqueda de una comodidad emocional en eso que estoy tratando de desafiar, o en la combinación de la tierra y el aire podríamos encontrar la subjetividad de la búsqueda de fuentes de conocimiento para que me den seguridad en mi saber. Como que se va construyendo desde una dualidad que aparentemente puede ser conflictiva, pero a la larga el resultado termina siendo una combinación mucho más personal e individual, que eso también va a tener que ver con qué planetas traducen esa energía, ¿no? No es lo mismo traducir el fuego desde un Marte, que puede ser mucho más impulsivo, deseoso, o con una búsqueda de satisfacción, que un fuego desde un lugar mucho más solar, que tiene que ver con la demostración de mi identidad, la exposición de mi seguridad personal, ¿no? Eso también va a generar variantes. Y dentro de esta dialéctica de polaridades, también se pueden ver las múltiples combinaciones entre los elementos, porque a veces no es tan ordenado en una carta. Y sin embargo, esas combinaciones, ese juego, esa dialéctica nos trae posibilidades y algunas quizás temáticas para trabajar también o para elaborar. Por ejemplo, en el caso del aire, que no es compatible quizás con el agua, el aire nos trae desapego también, ¿no? De las emociones, de esa subjetividad que a veces es tan desbordante. Y con respecto al fuego, en cambio, quizás nos trae por ahí una distancia a nuestros propios deseos para volver después a conectar con nuestros propios deseos desde otro lugar. Poder observar lo que me trae el otro o qué cosas me comunica para conectarme conmigo misma. O sea, que hay posibles combinaciones de los elementos entre sí, que por ahí no tienen que ver con polaridad, pero que también nos ayudan a poder comprender cómo es ese juego de elementos en nuestra propia carta. Si pensamos el agua como un elemento que rige las emociones, los sentimientos, digamos, un elemento que está como más anclado al pasado, la nostalgia, y el aire como más, digamos, vinculado a un movimiento para arriba. Si lo pensamos así, son como dos elementos que a simple vista parecen incompatibles, pero bueno, puede dar una persona que tenga gran capacidad para expresar, o sea, ponerle en palabras esas emociones que quizás como que son tan sutiles que no se relacionan mucho con esto del el raciocinio. Entonces, la combinación, si bien pueden ser elementos como aparentemente incompatibles, está bueno, digamos, verlos en la carta y mostrar las potencialidades que tienen también. Sí, totalmente. Pienso que ahí incluso es un poco irónico porque es verdad que son elementos muy alejados, el aire y el agua, pero al mismo tiempo la forma de trabajar el mundo emocional es a través de la palabra. Entonces terminan siendo mucho más dependientes de lo que parecen. Y lo mismo por ahí si lo vemos desde el fuego y la tierra, ¿no? En el fuego por ahí tenemos este deseo personal de lo que yo quiero. En la tierra tenemos un poco las obligaciones y la realidad tal cual es. En esos dos elementos que me llevan a la batalla entre lo que quiero, lo que debería ser socialmente o quizás para mi estructura familiar, pienso que también a la larga al fuego hay que llevarlo a algo físico. O sea, el fuego a la larga va a terminar construyendo algo físico, mientras que la tierra también termina representando en algún punto deseos sociales, que obviamente en muchos casos por ahí están más impuestos. Después hay que ver si realmente a uno lo identifican, pero me parece loco cómo elementos que parecen tan contrarios terminan directamente relacionados. Sí, en esta misma, ¿no? Para construir cualquier cosa se necesitan también de esos elementos. Para poder iniciar un proyecto necesitas de fuego, de inicio, ¿no? De motivación, de ganas, pero para poder sostenerlo necesitas la tierra, si no también eso también pronto se puede apagar. Y algunas veces no significa que uno tenga todos esos elementos, sino también poder asociarte con otros, ¿no? Que puedan, tal vez uno está con la motivación del fuego, de dale, vamos, vamos, y el otro que baja o las ideas desde el aire o la tierra que lo construye, van compensando esas cosas. Y tal vez en eso que se ve como contradicción, muchas veces es lo que se necesita para integrar y para avanzar. Me surgió una pregunta mientras que estaba diciendo esto, Mora, y pensando en las cartas que tal vez tienen los 4 elementos en igual puntaje, y tal vez la persona pensaría, bueno, tengo todo resuelto,
no es que tenés todo resuelto, sino que solamente tenés los elementos compensados, pero están ahí. Sí, pensar en un balance, yo no creo que nos hable como de estar sostenidos todos los elementos, sino al contrario, que van a tener épocas, por ahí lo que puede hacer es no desbandarse, ¿no? Como tender a regular. Pero es verdad que resuelto no hay carta que esté resuelta. Depende después de los planetas, de un montón de cosas, ¿no? Los tránsitos también dependen de muchas cosas que no significa listo, tengo el equilibrio. Sí, y algo que me llama la atención también dentro de esto es la relación después de los planetas con estos signos. Y a mí en las cartas siempre me queda como una duda de cuánta fuerza tiene un planeta que está en su signo. Vuelvo al autorreferencial de mi fuego y agua, pero en mi caso mi elemento más débil es la tierra. Irónicamente yo tengo Saturno en Capricornio y siento muy fuerte ese Saturno. Entonces en algún punto pienso que termina siendo contradictorio porque no tengo ese elemento, pero cuando voy al planeta de ese elemento es un planeta que está muy fuerte. En ese sentido creo que por ahí a la larga todos tenemos la posibilidad de trabajar todos los elementos, tengamos o no tengamos por ahí planetas personales, ¿no? Para mí ahí dijiste la palabra clave, ¿no? Que es el trabajar tal vez en eso, como la dedicación que uno le da a su propia carta o no sé, a terapias o lo que sea, de poder trabajar algo de eso que, no sé, no me parece bien la palabra carece, ¿no? Pero sí que tal vez habría que ver cómo funciona en cada uno. Es que irónicamente se plantean como predominancia y carencia, pero yo siento que a la larga también eso nos puede dejar como en un lugar muy básico, muy chato. Incluso en algunos libros se suele plantear, no sé, mucho fuego y ya directamente persona destructiva, ¿no? Y como una mirada muy negativa de lo que es un exceso, cuando también puede ser una persona súper apasionada o deportista y traducirlo en algo muy, muy bueno. Que creo que también estaría bueno delinear un poco qué es lo que nos dicen los elementos en la carta, ¿no? Y la acumulación o la falta de acumulación en un determinado elemento, porque si nosotros pensamos cuáles son las características más notorias expresas en una personalidad, tienden a ser las funciones de la personalidad. Mi relación con la emocionalidad para la Luna, mi capacidad de acción y de inicio para Marte, cómo sostengo mis responsabilidades con Saturno, etcétera, ¿no? La función planetaria. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de signos. Y cuando hablamos de signos, hablamos de características o cualidades que impregnan esas funciones de la personalidad. Entonces, hablar de que yo tengo una preponderancia de fuego o de tierra, estoy hablando de que una determinada característica tiende a ser más notoria para mí en mi propia personalidad. Entonces, tal vez elijo de forma predilecta esas características. Podríamos pensar en la idea de un balance de elementos como un perfil psicológico. Un perfil psicológico me puede hablar de una imagen general de la persona, no tanto en específico. Pensar que tengo fuego predominante y plantearla como destructiva o impulsiva o decidida va a tener que ver con la combinación final de las funciones de la personalidad. Yo puedo tener un Marte muy hackeado en mi carta por cuadraturas, desafíos o quincunциos, cosas que me llevan a reflexionar y que no le dan una acción o una salida inmediata, teniendo mucho fuego en mi carta. Eso va a hacer que la elección de las características de fuego tengan que ver con mi propia carta y mi propia historia también, ¿no? Un fuego muy predominante, donde a mí mi familia me decía que le dé espacio a los otros, probablemente el desarrollo de mi personalidad no sea una personalidad avasallante, sea una personalidad un poco más decidida o un poco más centrada en mí mismo. Pero pensar que el balance de elementos o un elemento predominante domina mi personalidad, creo que es un error porque estamos hablando simplemente de cualidades, no de funciones. Yo pensaba en los planetas personales a veces, ¿no? Cuando yo a mí particularmente me pasa que tengo el balance de elementos y lo que menos tengo es fuego, pero tengo la Venus en fuego. Entonces tal vez como a veces los planetas personales nos permiten de alguna manera que reconocer ese elemento, valorarlo, ponerle más valor que tal vez un social o el ascendente, o que más allá que lo vivimos es como que tenemos ahí esa energía más disponible, ¿no? Ese elemento más disponible, a pesar de que en mi caso es el elemento que menos me da en el balance. Sí, y es loco dentro de esto que mencionás el ascendente, porque cuando uno hace un balance de elementos, tiene una carga de puntaje muy alto el ascendente, pero después cuando uno piensa en la interpretación de la carta, es algo a trabajar. Entonces a veces pensar que un elemento esté fuerte por el ascendente, pero al mismo tiempo esté sin trabajarlo, puede ser muy contradictorio. Sí, más por la dificultad que puede proponer el ascendente como un elemento predominante. Se supone que el ascendente es una energía que me va a representar más allá de mi decisión.
Por lo tanto, tiene sentido que salga más puramente o de una forma más impulsiva o más Inconsciente. inconsciente. Eso termina haciendo que ese elemento se vuelva muy notorio en mi carta, tal vez por la falta de control de esa energía. Y aún así, o sea, podría ser también más proyectable, ¿no? Si uno piensa en algo que por ahí tengo que aprender, pero que al mismo tiempo no reconozco fácilmente, podría ser fácilmente proyectable en el afuera, algo que por ahí con el ascendente suele pasar. Sumando a esto que decían, o sea, por algún lado se va a expresar ese elemento. Por más que lo tengamos dentro del balance en carencia, siempre por algún lado se expresa. O sea, porque, bueno, tenemos los 12 signos, también tenemos los 4 elementos en la carta y siempre en algún lugar, sea bueno, en las casas de fuego, por ejemplo, si es que el elemento es carente en nuestro balance o algún planeta, digamos, en fuego y demás, siempre se va a expresar por ahí. Sí, lo mismo desde la pregunta, ¿no? Yo tengo una amiga que ella, por ejemplo, no tiene nada en agua, pero está mucho aire. Está todo el tiempo preguntándose acerca de las emociones de los otros, ¿no? Ella con mucho Libra. Constantemente viene y pregunta con mucha intriga genuina sobre por qué siente como siente. Y lo teoriza, busca podcasts, ¿no? Y se sorprende cuando alguien siente algo que es muy distinto a lo que ella pensaría. Y no desafectivizada, obviamente, porque no es que esto que decía Eva, que no tiene nada de agua, ¿no? Obvio, todos tenemos todos los signos, ¿no? Pero está desde la pregunta constante, y no solo libriano, sino desde la emoción, desde el agua. Bueno, ahí se puede detectar una búsqueda de ese elemento, ¿no? Como la idea de tengo esa carencia, entre comillas, que hace que no entienda de forma clara, justamente el entendimiento como una función aérea, no entienda de forma clara cuáles son las emociones que me abordan. Entonces, a través de la racionalización, empiezo a intentar encontrar eso que me falta a modo de sobrecompensación. Y también buscar cuáles son, como decía Eva también, las casas o los planetas de ese elemento. Un ejemplo claro, por ejemplo, es Gustavo Cerati. Que Gustavo Cerati no tiene planetas en aire. Nadie puede decir con las letras de Gustavo Cerati que no tiene funciones aéreas activas. Sin embargo, él tiene un Sol en conjunción a Urano, planeta de aire, y a Mercurio, planeta de aire. Y la Luna y Neptuno, que son planetas de agua, su elemento predominante, en la casa 3, que es una casa de aire, de las ideas, de la escritura, de la creatividad intelectual. Entonces podemos ver cómo a través del elemento predominante, o como decían más temprano, lo que está disponible, lo que tengo consciente como elemento, se vuelve una herramienta para acceder a ese otro elemento que me genera una intriga. Ante esa intriga, esa búsqueda, esa notoriedad de ausencia de ese elemento en mi personalidad, empiezo a buscar lo que se llama compensación o sobrecompensación según la situación. Me parece re importante cuando empezás como a ver cartas, porque como estudiante es una de las primeras técnicas secundarias que ves, entonces es como que empezás a mirar cartas como no cerrarte en una receta de que si tiene mucho fuego o si tiene mucho de esto va a ser de tal manera, sino interactuar con el otro y preguntarle cómo lo vive, digamos. A mí me pasa que yo tengo un sol en Aries y tengo mucho fuego, pero todos los planetas de fuego los tengo en 12 y tengo un trígono a Neptuno o sea, no tengo agua, pero tengo ese trígono a Neptuno y el fuego más fuerte que lo tengo en ese sol, yo todo el tiempo siento que se está diluyendo. Entonces digo, eso depende de cada uno, de preguntarle al otro cómo lo vive. Sí, totalmente. En esto sumo que cuando yo decía mi llegada a esta parte capricorniana y saturnina, mi sol está en sextil a ese Saturno en Capricornio. Como para decir, hay algo dentro de la carta que va a terminar mostrándonos la relación con eso. Que no necesariamente Saturno tiene que estar en Capricornio para traer tierra, porque Saturno, al ser regente de Capricornio, es un planeta de tierra naturalmente. Tal vez yo puedo tener mucho fuego con un Sol en Aries, un Marte, Júpiter en Sagitario, no sé, la composición como quieran del elemento, pero de repente tengo un Sol conjunción Saturno, ¿no? Y la función de la Tierra a través de la función planetaria viene por ese planeta. Ahora, si yo no veo el mundo con cualidades terrenales, pero tengo funciones terrenales a través de los planetas, por un lado, voy a tener el desafío de tener que abordar esas temáticas igual, ya sea por demanda o por deseo, o, si lo vemos de un lugar un poco más optimista, podemos pensar la idea de una compensación a partir de una función, una búsqueda personal de la creación de estructuras a partir de un mundo que tal vez lo veo como algo a satisfacer mis deseos, mis necesidades o mis ganas. Y también en esto que hablábamos antes de, digamos, lo que compensan los planetas, no es lo mismo los sociales que los transpersonales, como
esto que aprendíamos en la escuela como un transpersonal te va de 0 a 100, no es lo mismo tener un Sol Saturno que tener, no sé, un Sol Urano. Ahí como que tal vez al principio es un poquito más, no sé si llamarle difícil, pero no está tan facilitado acceder a esa energía. Quizás estaría bueno pensar que un balance de elementos invita a un diálogo adentro de la misma carta, ¿no? Pero en ese sentido después tenés planetas, tenés casas, tenés un montón más de información que no te lo va a dejar en un nivel chato de esto hay mucho, de esto hay poco, esto es bueno, esto es malo. Si te gustó este capítulo, dale like, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio.